Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva exploración siniestra. No soy un experto en nada paranormal, ni mucho menos. De hecho, antes de que pasara todo esto, era de esas personas que se reían de los que creían en fantasmas. Pero lo que les voy a contar hoy no es una historia de ficción, es algo que me pasó a mí, algo que ha marcado mi vida para siempre y que me hace dormir con la luz encendida incluso a mis 25 años. Prepara tus palomitas, baja las luces y asegúrate de que no hay nadie más en la habitación, que aquí comenzamos. Exploración siniestra. Todo empezó en la secundaria, como suele pasar con las cosas estúpidas que uno hace. Éramos un grupo de amigos que por alguna razón, que ahora me parece ridícula, pensábamos que éramos muy valientes. Nos gustaba ver películas de terror, contar leyendas urbanas y lo típico, ¿saben? Pero había una cosa que nos daba mucho más miedo que cualquier película: la tabla Ouija. La veíamos como el siguiente nivel, el verdadero desafío. Todos habían oído historias, pero nadie se atrevía a intentarlo. El líder del grupo, si se le podía llamar así, era Luis. Luis siempre buscaba emociones fuertes. Un día llegó con una tabla Ouija de juguete, de esas que venden en tiendas de bromas. Se reía de nosotros porque estábamos asustados. Es solo un trozo de madera. Con letras decía: no pasa nada, es todo psicológico. Y claro, nosotros, para no quedar como unos cobardes, aceptamos. Nos citamos en la casa de Luis una noche de viernes. Sus padres no estaban, así que teníamos la casa para nosotros solos. El ambiente era una mezcla extraña de emoción y miedo. La Ouija estaba sobre la mesa, con las luces apagadas, y solo la luz de una vela que titilaba en el centro. Nos sentamos alrededor. Éramos Luis, Javier, Ana y yo. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Luis fue el primero en poner su dedo sobre el puntero, ese pequeño trozo de plástico que se mueve sobre la tabla. Nos miró a los tres con esa sonrisa de «mira qué valiente soy», y nos dijo que pusiéramos los nuestros. La duda nos carcomía, pero la presión del grupo era más fuerte. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Luis con una voz que intentaba sonar segura, pero que le temblaba un poco. El puntero se movió lentamente, casi imperceptiblemente, hacia el sí. Nos miramos, y en ese momento, la piel de gallina se nos erizó. «¿Quién eres?», preguntó Javier. El puntero se movió otra vez, deletreando una a una las letras. Liam. Ninguno de nosotros conocía a alguien llamado Liam, así que le preguntamos que si era una persona o un espíritu, y nos respondió que un espíritu. Nos quedamos callados y el miedo empezó a transformarse en una especie de curiosidad enfermiza. Continuamos haciéndole preguntas. Al principio eran preguntas simples, como si era bueno o malo, o de dónde era. Las respuestas seguían siendo cortas y sin sentido, a veces simplemente diciendo «hola», «adiós», o deletreando nombres que no conocíamos. Pero luego, Luis, siempre tan imprudente, preguntó «¿cuántos años tienes?». El puntero se movió rápidamente a los números y deletreó «millones». Fue en ese momento que la risa de Luis se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar el latido de nuestros propios corazones, y el aire en la habitación se volvió aún más denso. El miedo, que hasta ese momento había sido una especie de juego, se convirtió en algo real, algo tangible que podíamos sentir en la piel. Nadie se atrevía a hablar, y la vela que estaba en la mesa comenzó a parpadear, como si una ráfaga de viento la estuviera soplando, aunque las ventanas estaban cerradas. Javier, que era el más asustadizo, nos dijo que si podíamos parar ya. Le dije a Javier que nos calmáramos, que era solo una broma de Liam, pero el puntero comenzó a moverse solo, sin que nadie lo tocara, y deletreó
estamos aquí. El puntero continuó moviéndose por todo el tablero, a veces yendo en círculos y otras veces simplemente parándose en un rincón y moviéndose violentamente, como si alguien estuviera tratando de quitárnoslo. No pudimos movernos. El miedo nos había paralizado por completo. Finalmente, el puntero se detuvo en el adiós, pero en lugar de moverse lentamente, se movió con tanta rapidez y fuerza que golpeó el borde del tablero. El sonido fue ensordecedor y la vela se apagó. La oscuridad en la que estábamos era total y el silencio, a excepción de nuestras respiraciones, era absoluto. No podíamos ver nada y Ana, que estaba a mi lado, empezó a sollozar en voz baja. Luis, intentando sonar tranquilo, encendió la linterna de su teléfono y la luz nos mostró los rostros de todos, pálidos y aterrorizados. Nos quedamos en silencio esperando que algo pasara, que el espíritu se fuera o que nos dijera algo, pero no pasó nada, solo el silencio. De repente la linterna de Luis se apagó, no podía volver a encenderla, y de repente los ruidos comenzaron. Arañazos en el techo, como si alguien estuviera caminando. Una voz susurró mi nombre tan cerca que sentí su aliento en mi oído y la piel de gallina se me erizó. Era una voz extraña, de ultratumba, pero extrañamente familiar. Javier comenzó a gritar, se levantó de golpe y corrió hacia la puerta de la habitación. Pero antes de que pudiera abrirla, la puerta se cerró de golpe y una ráfaga de viento helado nos golpeó. Las ventanas se abrieron de golpe y los vidrios se rompieron. Una risa infantil resonó en la habitación y luego la voz de una mujer, que sonaba como la de mi madre, dijo mi nombre. Sentí una mano fría en mi hombro y me di la vuelta, pero no había nadie. Gritamos todos juntos y nos levantamos. De alguna manera, en ese momento de puro pánico, logramos escapar de la habitación y corrimos hacia la puerta de la casa de Luis, sin mirar atrás. Salimos corriendo y no nos detuvimos hasta que estuvimos lo suficientemente lejos de su casa como para sentir que estábamos a salvo. Cuando llegamos a mi casa, mi madre me recibió con los ojos llenos de preocupación. Le dije que habíamos tenido una pesadilla y que por eso estábamos tan asustados. No le dije la verdad, y todavía me arrepiento de no haberlo hecho. No le dije que habíamos jugado a la ouija y que ahora el espíritu nos perseguía. No le dije nada, y ese fue mi error. Mi madre me dijo que me fuera a dormir, pero el sueño era algo que ya no podía tener. Me metí en la cama, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el puntero moviéndose por sí solo. Escuchaba los arañazos, la risa infantil y la voz de la mujer que me llamaba por mi nombre. Sentía la mano fría en mi hombro y me sentía tan vulnerable y asustado que no pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hundidos y el cuerpo lleno de moretones, como si alguien me hubiera golpeado mientras dormía. No le dije a nadie y me escondí los moretones con manga larga, pero mi pesadilla no había hecho más que empezar. La pesadilla apenas había comenzado. Los días siguientes a la noche de la ouija fueron un infierno, no solo para mí, sino para todos los que estuvimos ahí. Nos dimos cuenta de que no era una broma. Los ruidos en mi casa se volvieron constantes. Al principio eran golpes suaves en las paredes. Luego se convirtieron en arañazos en mi puerta, como si una criatura con garras intentara entrar. Mis padres no los escuchaban, o al menos eso decían. Yo estaba seguro de que sí, pero simplemente no querían creer. Una noche me desperté por el sonido de un susurro en mi oído. El mismo susurro de la voz de la mujer de la ouija. Hijo, despierta, me decía. Era la voz de mi madre, pero sonaba distorsionada y ronca, como si alguien estuviera tratando de imitarla. Abrí los ojos y la vi parada en la esquina de mi habitación, con el cabello largo cubriendo su rostro. Me asusté tanto que intenté gritar, pero no pude. Mi voz se había ido, solo podía ver su figura en la oscuridad. Me levanté lentamente de la cama tratando de no hacer ruido y me acerqué a ella. Mamá, ¿qué haces aquí?, le pregunté,
con la voz temblorosa. La figura no respondió. Se quedó ahí inmóvil y la sentí. La misma mano fría que me había tocado en la noche de la ouija, ahora estaba en mi hombro. Me di la vuelta y vi su rostro. No era mi madre, era un rostro pálido y delgado, con los ojos grandes y negros, sin pupilas. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca y sus dientes eran tan afilados como cuchillos. Solté un grito y mi voz volvió. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta. Mis padres se despertaron y encendieron la luz. Cuando entraron a mi habitación, la figura ya no estaba y mi madre, la verdadera, me abrazó con fuerza. ¿Qué pasó, hijo?, me preguntó. Vi un fantasma, le dije llorando. Un fantasma con la cara de un demonio. Mi padre me miró con una mirada de preocupación, pero mi madre me dijo que era solo una pesadilla. Me quedé en silencio, sabiendo que no era cierto. Los moretones en mi cuerpo se volvieron más grandes y oscuros, no solo en mis brazos, sino en mis piernas, en mi estómago y en mi espalda. Era como si alguien me hubiera golpeado con un bate. Intenté esconderlos de mis padres, pero no podía seguir mintiendo. Una mañana mi madre me encontró con la ropa de dormir levantada y me vio el cuerpo lleno de moretones. Hijo, ¿qué te pasó?, me preguntó con la voz temblorosa. No sé, le dije. Me duelen mucho. Creo que me caí mientras dormía. Mi madre me llevó al hospital. El médico nos dijo que los moretones no eran de una caída, eran de golpes, de puñetazos. Le dije al médico que no sabía qué estaba pasando, y él me miró con una mirada de preocupación. Me preguntó si alguien me estaba haciendo daño, y mi madre se asustó. Le dijo que nadie me haría daño, y el médico me miró de nuevo. No le dijo nada, pero sus ojos me decían que no le creía. Los moretones se volvieron más grandes y dolorosos, y no podía dormir. Cada noche la figura de la mujer se me aparecía, se me acercaba, y me tocaba, y me susurraba cosas. Vengo por ti, vengo a por tu alma. Intenté decirle a mis amigos lo que me estaba pasando, pero no me creían, o al menos no querían creer. Javier y Ana me decían que eran solo pesadillas, que la ouija no era real y que estábamos locos. Pero Luis, el imprudente Luis, me miró con una mirada de preocupación. Me está pasando lo mismo. Los ruidos, los moretones, la figura de la mujer se me aparece en mis sueños. Nos miramos y nos dimos cuenta de que no estábamos solos. El espíritu de la ouija nos estaba persiguiendo a los tres. Intentamos encontrar una solución. Buscamos en internet cómo deshacerse de un espíritu, pero todas las respuestas eran las mismas: rezar, encender velas o ir a la iglesia. No éramos religiosos, así que no sabíamos qué hacer. Una noche, Luis me llamó llorando. Me golpeó la figura de la mujer. Me golpeó. Estaba durmiendo y me desperté por el dolor. Tenía un puñetazo en la cara y mi nariz estaba sangrando. Corrí a su casa. Cuando llegué lo vi sentado en el sofá, con la nariz sangrando y los ojos llenos de miedo. No es una pesadilla, es real. Nos dimos cuenta de que el espíritu era más fuerte de lo que pensábamos. No era solo un espíritu que nos asustaba en la noche, sino que nos estaba haciendo daño físico. Teníamos que deshacernos de él, y teníamos que hacerlo pronto. Decidimos que la única forma de deshacernos del espíritu era volver a la ouija y pedirle que se fuera. Era una idea estúpida, lo sé, pero era lo único que se nos ocurría. Nos citamos en la casa de Luis otra vez. La ouija estaba en la mesa, pero esta vez no era una broma. Estábamos aterrorizados, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. ¿Estás aquí?, preguntó Luis con la voz temblorosa. El puntero se movió lentamente y deletreó: sí, queremos que te vayas, le dije con la voz más fuerte que pude. Vete, deja a mis amigos en paz. Vete, por favor. El puntero se movió lentamente de nuevo y deletreó: no. El miedo en mi estómago se convirtió en pánico. No vamos a irnos
hasta que te vayas. No nos iremos hasta que nos dejes en paz. El puntero se movió otra vez, y esta vez deletreó: no te irás. Y luego la voz de la mujer susurró mi nombre, y sentí su mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y la vi. Estaba ahí, parada a mi lado, y su rostro ya no era el de mi madre, sino el de un demonio, con los ojos grandes y negros, la boca llena de dientes afilados. Su sonrisa era tan grotesca que me hizo soltar un grito. Me di la vuelta y vi a mis amigos. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos estaban llenos de pánico. El puntero se movió violentamente y deletreó: soy el mismo. No nos fuimos. No pudimos. Nos quedamos ahí paralizados por el miedo, mientras el puntero se movía violentamente y la voz de la mujer susurraba mi nombre una y otra vez, y el rostro del demonio se me acercaba más y más hasta que sentí su aliento frío en mi cara. Y en ese momento me di cuenta de que no estábamos jugando con un espíritu, estábamos jugando con un demonio. Los ruidos se intensificaron no solo en la casa de Luis, sino en las nuestras. Los golpes en las puertas eran tan fuertes que juraba que la madera se iba a partir. Los susurros se convirtieron en gritos, y la voz de la mujer se mezcló con la de una niña, un hombre y un anciano. La voz de la mujer seguía susurrando mi nombre, pero ahora las otras voces decían el de mis amigos. Ana, ven, y el grito de Ana resonó en la casa. Javier, no temas. Y luego su risa se escuchó en el aire. La figura de la mujer se volvió más real. Ya no solo se me aparecía por las noches, sino también por el día, en mi casa, en la calle e incluso en el colegio. La veía en la esquina de un pasillo, en la puerta de una tienda o sentada en la banca del parque. Me miraba, sonreía y se iba. Mis amigos también la veían y nos dábamos cuenta de que no era una alucinación, era real. Los moretones en nuestros cuerpos se volvieron más grandes y dolorosos. Ahora eran heridas, como si alguien nos hubiera cortado con un cuchillo. Intentamos decírselo a nuestros padres, pero nos miraban con miedo, como si estuviéramos locos. Un día mi madre me encontró con una herida en la mano y me preguntó qué había pasado. Le dije que no sabía y ella me abrazó con fuerza. Hijo, por favor, dime la verdad. Pero no pude. No podía decirle que un demonio me estaba haciendo daño, porque no me creería. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así. Teníamos que encontrar una solución, y teníamos que encontrarla pronto. No teníamos ni idea de qué hacer. Un día Luis llegó a la casa con una idea. Vámonos. Vámonos de la ciudad. Vámonos del país. A donde sea. Pero vámonos. Nos miramos y en nuestros ojos vi la desesperación. Decidimos que era nuestra única opción. Empacamos nuestras cosas, nos despedimos de nuestras familias y nos fuimos. Nos fuimos sin mirar atrás, sin pensar en lo que estábamos dejando. Condujimos durante horas sin rumbo, hasta que nos detuvimos en un pequeño pueblo, en medio de la nada. Nos bajamos del coche y por un momento nos sentimos a salvo. El aire era puro, el sol brillaba y los árboles se movían suavemente con el viento. Nos quedamos en una casa que encontramos en el pueblo. Era pequeña, de un solo piso, con una vista hermosa de los campos. Era el paraíso. Por un momento nos sentimos bien. Creímos que estábamos a salvo, que el demonio se había quedado en la ciudad, pero nos equivocamos. Una noche me desperté por el sonido de una voz susurrando en mi oído: no puedes huir, hijo, no puedes huir de mí. Abrí los ojos y la vi parada en la esquina de la habitación, con el cabello largo, cubriendo su rostro, pero esta vez no tenía las pupilas negras, sino que sus ojos eran blancos. Estaba flotando en el aire y me sonrió. Sus dientes afilados brillaban en la oscuridad. Me asusté tanto que no pude gritar. Me levanté de la cama y vi a mis amigos. Estaban sentados en la sala, con los ojos grandes y blancos,
mirando a la nada. Era como si estuvieran idos. La voz de la mujer se escuchó de nuevo, y esta vez me dijo: ahora te irás, y no volverás. Su mano se movió, y un grito de dolor salió de mi garganta. La herida en mi mano se abrió de golpe, y la sangre comenzó a salir a chorros. No te vayas, me dijo Javier con la voz temblorosa. No me dejes solo. Pero yo no podía hacer nada. El demonio me estaba obligando a irme, a dejar a mis amigos a su suerte. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Mis amigos me miraban con ojos vacíos, sin poder hacer nada. Cuando salí de la casa miré a la ventana y vi a la figura de la mujer. Me sonreía y luego vi a mis amigos. Estaban sentados en el suelo llorando, y la figura de la mujer se les acercó y sus manos se movieron. Los gritos de mis amigos resonaron en la noche y yo no pude hacer nada. Solo pude mirar y ver cómo el demonio se los llevaba. No me detuve y corrí. Corrí tan rápido como pude, hasta que no pude más. Me caí al suelo, sin aliento y llorando. Sabía que no podía volver. Sabía que si volvía, el demonio me mataría. No sé si mis amigos murieron o si el demonio se los llevó para siempre. Solo sé que nunca volví a saber de ellos. El tiempo ha pasado y yo sigo aquí, vivo, pero la figura de la mujer no me ha abandonado, no me hace daño, ni me habla, pero la veo en todos lados. Me mira y me sonríe, me sigue, me mira y me sonríe, y me recuerda lo que perdí y lo que hice. Me recuerda que no debo jugar a la Ouija porque es un juego que no tiene fin, y me recuerda cada día que la pesadilla que creí que había terminado apenas había empezado, y me pregunto si algún día ella se cansará de mirarme o si algún día por fin me llevaré la sorpresa de mi vida. Si llegaste hasta aquí, gracias por haberme acompañado en este viaje. Espero que mi historia no sea solo un relato de terror más, sino una advertencia. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar tranquilas, puertas que nunca se deben abrir. La curiosidad puede ser un arma de doble filo, y a veces, por una simple emoción, podemos perder más de lo que imaginamos. La próxima vez que escuches una historia de fantasmas, o que alguien te proponga jugar a la Ouija, por favor piénsalo 2 veces. Las consecuencias podrían ser más reales de lo que crees. Si esta historia te atrapó y te mantuvo en suspenso, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de mis próximas narraciones. Me encantaría leer en los comentarios qué te pareció mi experiencia, y si tienes alguna otra historia que te gustaría que contara. Hasta la próxima. Exploración siniestra.